impar situada en la línea media del. Cuando nosotros estudiamos la laringe, vamos a ver que es un órgano cartilaginoso. Va a estar conformado por órganos cartílagos impares, que son la epiglotis y el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿no? El cartílago tiroides va a ser va a tener forma de libro abierto y va a proteger la tiroides, la laringe, perdón, en su parte anterior. El cartílago epiglotis va a tener forma de hoja y va a proteger la vía aérea del ingreso de alimentos o de agua cuando hacemos el proceso de deglución. Y el cartílago cricoides va a ser un anillo completo. No un anillo completo, al cartílago cricoides también se le ha eh, relacionado como el primer anillo traqueal. Cartílagos pares, vamos a tener el cartílago arytenoides, los corniculados y los cuneiformes. Los corniculados y los cuneiformes van a ser en realidad vestigios cartilaginosos, mientras que los cartílagos arytenoides son los que realmente van a cumplir la función fonatoria, ¿no? Los cartílagos arytenoides son a los que se va a anclar las cuerdas vocales y las cuerdas vocales se van a anclar en la parte posterior de la cartílago tiroides, ¿no? Entonces, vamos a tener una amplia gama de patologías laringes o de cuerdas vocales, las que van a tener en gran medida un único síntoma. Bueno, no único, sino un síntoma en común, ¿no? Que va a ser la disfonía. Cuando nosotros estamos frente a un paciente con disfonía, automáticamente nuestro cerebro tiene que irse hacia las cuerdas vocales, ¿no? La laringe. Entonces, vamos a básicamente hablar de las patologías laringes. Nosotros tenemos una laringitis aguda cuando la disfonía es de inicio reciente, ¿no? Supongamos que, no sé, nos fuimos a un concierto, hicimos un karaoke o tuvimos un episodio de resfrío o una faringitis aguda, luego del cual no tenemos procesos de disfonía. Tenemos un antecedente y una disfonía, ¿verdad? Ahí estamos frente a una laringitis aguda, ¿no? Cuando nosotros tenemos episodios de eh, disfonías de larga data, pero a la vez, básicamente, tenemos ciertos hábitos nocivos como alcoholismo o tabaco, o trabajamos con la voz, en caso de los profesores, los locutores, ¿no? O personas que constantemente están usando su voz. Nosotros estamos entre esos pacientes que tienen episodios de disfonías, ¿no? Episódicas por mal uso de la voz, en este caso los cantantes, los profesores, aquellas personas que se encargan de venta de cualquier objeto, están constantemente gritando o haciendo mal uso de su voz. Estamos en una paciente con laringitis crónica, ¿no? O que abusan de ciertas sustancias nocivas, ¿no? Como el alcohol, tabaco o bebidas heladas, ¿no? Tenemos episodios de disfonía, tenemos laringitis crónicas. Otro agente externo que también agrede bastante las cuerdas vocales y por ende la laringe son los reflujos faringo-laringios, que muchas veces pasamos por desapercibido, ¿no? Porque nos, nos, no lo tomamos en cuenta. Son los famosos reflujos, ¿no? Es aquella sensación de que el paciente siente
ardor retroesternal que asciende hacia la garganta, ¿no? Ustedes saben que el ácido del estómago es bastante nocivo y que el epitelio respiratorio no está preparado para ese ácido y por ende, constantemente expuesto a ese ácido, inflama los aritenoides y las cuerdas vocales, lo cual genera una alteración en la voz. No necesariamente disfonía. Hay algunos pacientes que refieren que su voz se ha vuelto más gruesa o más ronca, ¿no? Tenemos los trastornos neurológicos. Trastornos neurológicos como, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas como eh, las demencias o el Alzheimer o el Parkinson, se dice que su inicio son las disfonías, ¿no? Las disfonías por la neurodegeneración de las células que intervienen en el habla, ¿no? Como también este cantante súper conocido, Pedro Suárez Vértiz, que ha tenido problemas en lo que es los músculos del habla, ¿no? Son trastornos neurológicos. Dentro de las patologías iatrogénicas, cuando veamos el capítulo de cirugía de cabeza y cuello, vamos a ver que las tiroidectomías, las lobectomías tiroideas, los vaciamientos ganglionares, el cirujano de cabeza y cuello muchas veces por la misma patología es muy difícil eh, resecar o disecar el nervio recurrente laríngeo. Por ende, sin querer queriendo, hay una sección de ese nervio, lo cual te genera una parálisis de las cuerdas vocales, de una o de ambas, con lo cual tenemos una disfonía iatrogénica, ¿no? Dentro de las tumoraciones benignas, las más frecuentes tenemos los nódulos laringeos o nódulo del cantante, los pólipos laringeos, los papilomas laringeos, ¿no? Son lesiones benignas. El edema de Rey, que también está dentro de las patologías benignas de la laringe, lo cual te ocasiona una disfonía, ¿no? Una disfonía más de instauración progresiva, ¿no? Las tumoraciones laringes, evidentemente el cáncer laringeo y la presbifonía, ¿no? El envejecimiento de la laringe, la famosa voz de abuelita, pues, ¿no? La voz de abuelita. Dentro de las lesiones benignas de la laringe, que son las más, por decirlo así, conocidas, una de las que habíamos hablado al inicio, ¿no? Los nódulos, los pólipos, se dan por básicamente abuso de vocal, por mal uso de la voz, ¿no? Aquí vemos el esquema de una laringe, cómo es en fonación, ¿no? Cuando la laringe está en fonación, se cierra. Las cuerdas vocales, perdón, están en fonación, se juntan y cuando están en respiración se separan para dar paso al aire que ingresa, ¿no? Dentro de las lesiones benignas más frecuentes tenemos los nódulos del cantante, y más frecuente en pacientes que eh, hacen mal uso de su voz, como habíamos dicho, los cantantes, los locutores, los profesores, que están todo el día hablando y hablando y hablando. Entonces, el tratamiento va a depender del tamaño. Si es menor de los 5 milímetros, con foniatría y con reposo de voz, esto mejora. Pero si es más de 5 milímetros, es operable, se reseca, ¿no? Ya bien difícil que disminuya su tamaño. El pólipo básicamente es una lesión unilateral. Acuérdense, los nódulos son bilaterales, son lesiones en espejo, generalmente en la unión entre los dos tercios posteriores y el tercio anterior, que es la zona de mayor fricción entre ambas cuerdas. Los pólipos, en cambio, son lesiones unilaterales de mayor tamaño y su tratamiento es bastante, su tratamiento es bastante quirúrgico, ¿no? El edema de Rey, que básicamente su mismo nombre lo dice, no es una lesión, no es una tumoración, es un edema de toda la cuerda, básicamente por traumas directos, ¿no? Por traumas directos. Acá tenemos lo que son las cuerdas vocales sanas, los nódulos, ¿no? Aquí tenemos los nódulos, por ejemplo, en video se observa cómo están ahí las lesiones en espejo en la confluencia entre los dos tercios
posteriores y el tercio anterior. A diferencia del pólipo, que vemos una lesión única, ¿no? Una lesión única a nivel del también la unión de dos tercios y tercio posteriores y el tercio anterior, porque es la zona de mayor fricción de ambas cuerdas vocales, ¿no? Otras patologías mucho más frecuentes también, perdón, otra de las patologías más frecuentes, mucho menos que los nódulos, los pólipos y los edemas de Reinke, son la papilomatosis laringea. Esto básicamente va a ser por contagio directo a través del virus del papiloma humano, ¿no? Los más frecuentes, los serotipos más frecuentes involucrados en esta patología son los serotipos 6 y el 11, ¿no? El 6 y el 11 son los más frecuentemente asociados a la papilomatosis laringea, ¿no? O la papilomatosis de vías respiratorias, básicamente. Porque no solamente es en la laringe, puede ser a nivel oral y a nivel subglótico, ¿no? Entonces, el contagio en adultos es mediante la vía sexual y en niños es mediante el canal del parto, ¿no? El canal del parto, el niño se infecta, adquiere la infección, desarrolla la enfermedad, ¿no? Y en niños, desgraciadamente, la papilomatosis es mucho más agresiva, ¿no? Niño que comienza a hacer papilomas laringeos en la infancia, puede ser operado, ¿no? Y en corto tiempo, puede ser 6 meses, un año, 2 años, 3 años, puede volverse a crecer los papilomas y otra vez tiene que ser intervenido. En adultos esta patología es un poco menos agresiva, así que se le opera de papilomatosis laringea recurrente. Pueden pasar muchos años sin recidivas, ¿no? Y como les dije, la papilomatosis laringea no se circunscribe solamente a las cuerdas vocales, puede ser a nivel de supraglotis, ¿no? Supraglotis, eso es otra cosa que les quería explicar. Cuando nosotros hablamos de glotis, hablamos de un espacio, no es necesariamente una estructura. La glotis es un espacio, ¿ya? El espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales. Por eso es que cuando llevaron anestesio, el anestesiólogo le decía, cuando visualizamos la glotis, ahí introducimos el tubo endotraqueal, ¿verdad? Ya, la glotis no se visualiza por ser una estructura, sino es un espacio. Cuando las cuerdas vocales están separadas en la respiración, hay glotis. Cuando están en fonación, se cierran las cuerdas vocales y ya no existe la glotis. ¿Ya? Eso es la glotis. Supraglótico es lo que está por arriba de las cuerdas vocales, e infraglótico es lo que está por debajo de las cuerdas vocales. ¿Ok? Entonces, como les dije, las lesiones papilomatosas no solamente se circunscriben a las cuerdas vocales, pueden estar arriba de las cuerdas vocales a nivel de la supraglotis y por debajo de las cuerdas vocales en región infraglótica, lo cual lo hace más peligroso porque puede causar una estenosis traqueal, ¿no? Ahí vemos cómo ¿no? La papilomatosis está en región infraglótica, ¿no? Y toma un poco de la cuerda vocal, ¿no? El paciente habla, las cuerdas vocales se juntan y cuadro clínico ya habíamos explicado básicamente disfonía, primero a la cabeza. Cualquier patología laringea te va a dar disfonía. Luego puede haber dolor o sensación de cuerpo extraño al pasar alimentos y si es que A o B, la tumoración causa obstrucción de la vía aérea, ya sea progresiva, va a haber un poco de disnea, ¿no? Puede ser a mediados esfuerzos o a grandes esfuerzos, dependiendo de la obstrucción de la vía aérea. El diagnóstico, como ya lo habíamos mencionado en el examen físico de laringe, va a ser visualización directa mediante una laringoscopía, que puede ser mediante espejos o puede ser mediante endoscopía, laringoscopía, videolaringoscopía, perdón.
o si no, mediante la intubación, pues la visualización directa a través del laringoscopio, ¿no? Y el tratamiento netamente es quirúrgico, ¿no? Si es que no se resuelve con foniatría, en el caso de o reposo de voz en el caso de los nódulos, ya el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Quirúrgico puede ser endoscópico, como ven a la izquierda, o mediante microscopio bajo visualización directa a través de la boca, ¿eh? No se hace ningún corte para abordar las cuerdas vocales, es a través de la boca, ¿no? Eso también es muy importante que lo sepan. La inervación de la laringe viene dado por los nervios recurrentes, que son ramas del nervio vago. Tiene la inervación de la laringe es a través de los nervios laringeos superiores y los nervios laringeos inferiores. Con los superiores no hay ningún problema porque el nervio vago discurre a lo largo del cuello y a nivel de la laringe emite las ramas laringeas superiores, ¿no? O nervio laringeo superior, tanto derecho como izquierdo, y no hay mayor problema. Para la inervación inferior, el nervio vago caprichosamente se va hasta el tórax y una vez en el tórax, recién emite los nervios laringeos inferiores, ¿no? Por eso es que se llaman recurrentes, porque del tórax recurren al cuello, ¿ya? Entonces, en el lado derecho, una vez en el tórax, emite su rama y la rama va al laringe. Pero en el lado izquierdo ocurre un fenómeno bastante particular o peculiar. En el lado izquierdo, el laringeo recurrente, el nervio vago, perdón, emite el laringeo recurrente que le hace una pinza o un asa al callado aórtico y recién asciende hacia el cuello para introducirse a la laringe. Motivo por el cual cualquier patología que obstruya o haga crecer el corazón o comprima estas estructuras a nivel del tórax pueden causar disfonía. Por el recorrido más tortuoso que hace el laringio recurrente izquierdo es el asentamiento de las disfonías por parálisis del nervio recurrente izquierdo. Por eso es que cuando vemos parálisis laringea, podríamos apostar que es izquierda, porque el nervio laringio recurrente izquierdo es más tortuoso, es más largo su recorrido. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos en relación a las parálisis de cuerda vocal, tenemos abajo, primero, perdón, a la izquierda, como es el movimiento de una laringe normal, ¿no? Las cuerdas vocales al momento de la fonación se juntan y al momento de la respiración se separan, ¿no? Cuando hay una parálisis unilateral, cuando hay una parálisis unilateral, el lado, en este caso, en la cuerda vocal derecha, ¿no? En la cuerda vocal derecha, tenemos que está paralizado. La cuerda vocal izquierda es la única que se abre y se cierra. La cuerda vocal se mantiene su, eh, su posición. En cambio, cuando ocurre una parálisis bilateral, ninguna, ni se abre ni se cierra, ¿no? O a lo mucho se abre un poquito al momento de la respiración. Al momento de la fonación también ni se abre ni se cierra. Cuando nosotros tenemos una parálisis unilateral, el síntoma predominantemente es la disfonía. La disfonía. ¿Por qué? Porque la cuerda vocal no llega a la línea media para juntarse con la voz, ¿ya? Básicamente lo que hace la cuerda vocal es quedarse en su lugar, por ende el síntoma predominante es la disfonía. Cuando tenemos una parálisis bilateral, la, el síntoma, ya no solamente hay un síntoma predominante, sino hay dos síntomas predominantes que van a ser la disfonía, uno porque no llega a juntarse en la línea media de las cuerdas vocales. Y también hay otro síntoma que va a ser la disnea, porque así como no llega a juntarse al medio, tampoco llega a aperturarse las cuerdas vocales y por ende no llega a abrirse la glotis completamente. Y por ende el calibre de aire disminuye. Es por eso que cuando hay parálisis bilateral, el paciente tiene disnea y disfonía.
En cambio, cuando hay parálisis unilateral, el paciente va a referir solamente disfonía. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Siguen ahí? ¿O ya se Sí, fueron? doctor, todo claro. ¿Todo claro? Ya, bueno, vamos a continuar con... No, mentira, ya terminamos. Ha sido una maratónica jornada. Vamos a ver cómo lo hacemos más fluido la próxima vez, pero es un poco complicado hacer dos clases en una, pero bueno, ¿qué se puede hacer? De todas formas, ya saben, los que quieran rotar en otorrino están totalmente bienvenidos, ¿no? Y ya nos estamos viendo en la próxima clase. Un gusto, hasta luego. Gracias.